Termino de admitir a algunos de sus compañeros y vamos a empezar. Estoy. He tratado de mandarles invitación a todos, pero no me deja el Classroom como antes. Vamos a ver si podemos resolver eso de alguna manera. Leticia, has arreglado tu nombre muy bien. Eric Gamer, hay alguien que ha entrado hace un momentito como Eric Gamer. Por favor, necesito que sus nombres estén bien escritos. Tengo a dos Itam, Meilin, Laura. Quiero saber por qué. Itam, por favor, responde. Ivania Ríos, ¿ese es tu único nombre? Ivania. Sí, Lisa, perdón, era por el micrófono, no tengo micrófono. Ahorita lo apago, ¿no? Ok. Ivania, ¿es tu único nombre? Sí, dice mi único nombre. Ah, ya, perfecto. Les he dicho varias veces que quienes no tengan bien su nombre puede que pierdan su nota. ¿No es cierto? Creo que ya la mayoría ha puesto bien sus nombres, al menos los que están aquí. Si no están con los dos nombres y los dos apellidos, hay quienes tienen un nombre, tres nombres, un apellido, dos apellidos, pero necesito que como se han inscrito, así esté en su perfil, por favor. De otra manera, puede que no reconozca el sistema y no puede importar sus notas. ¿Ok? Ya. He hecho una reunión alterna por si acaso nos pasa lo de la anterior vez. De todas maneras, quienes no pueden ingresar, se va a grabar la reunión, así que no hay mucho problema, espero. Ok, voy a empezar la grabación de la
reunión de hoy y vamos a empezar con la presentación. Llegaron dos al mismo tiempo y no sé si les he aceptado a los dos. Oscar Felipe, no es necesario que tengas tu cámara encendida. Tengo entendido que gasta más los megas cuando hay una cámara encendida. El día del examen tienen que asegurarse, por favor, ya ha salido el cronograma. He solicitado varias veces y por fin nos han escuchado y estamos en estas, ¿no? Les han mandado ya cómo va a ser la calificación final, les han mandado también el cronograma de exámenes. Nosotros damos el domingo a las 10 o 10:30. Se supone que tienen 90 minutos, pero es posible que se recorte un poco dependiendo de la cantidad de preguntas en el examen. Yesenia, acaba de entrar Yesenia. Yesenia, por favor, ¿me escuchas? Yesenia, Jessica, Paco. Necesito que arregles tu nombre, Yesenia. No puede estar con mayúsculas. Se va a perder tu nota. Yesenia, Buenas tardes, Licen. Una duda. dime, Rubén. Sí, vamos a dar el examen el domingo y solo dice que en lo que leí para el examen el requisito es que todos estamos conectados en Meet, pero si solo en Meet admite 100 personas y creo que el grupo somos más de 150, ¿cómo va a ser ese caso? Ahí no sé, ellos han puesto el comunicado, verán cómo le hacen. Pero voy a solicitar también una respuesta bien lógica a lo que me acabas de preguntar. Posiblemente tengamos que dividir el paralelo en dos. Lo veremos. Bueno, gracias, Licen. Van a Eso estar era nomás. atentos, por favor. Posiblemente salgan listas de las reuniones, ¿no? Por decirles del apellido A hasta la, qué sé yo, hasta la M van a dar en este enlace. Cuidado que después me vengan a preguntar, apellido Zárate, ¿en qué reunión voy a dar? Porque así me han preguntado el anterior curso. Si apellidan con Zárate, tendrían, o sea, con Z, tendrían que buscar el enlace donde está la Z, ¿verdad? Eso nada más. Listo. Entonces empezamos. Hoy es nuestra clase número 10. Vamos a hablar de la estructura repetitiva do while o hacer mientras. Es una sola estructura, ¿ya? El tema era estructuras repetitivas. Empezamos. Esta estructura do while es bastante parecida a la estructura repetitiva while que hemos avanzado la anterior clase, ¿ya? Mientras era, ¿no es cierto? La diferencia que hay entre estas dos estructuras es que en la estructura while, como hemos visto, la mientras, la condición se ejecuta primero. O sea, se evalúa la expresión. Si la expresión es verdadera, se puede ingresar a realizar las actividades, tareas que estén dentro de la estructura. Sin embargo, y se evalúa cada vez, ¿no es cierto? Se repite. En cuanto a que la estructura, digo, la expresión sea falsa, cuando es falso, ya no ingresa a repetir las acciones, sino se sale, ¿no es cierto? Eso habíamos dicho. En esta otra estructura, la estructura do while, se permite que se ejecuten las instrucciones o las acciones una vez sin restricción alguna, antes de preguntar por la condición. Por eso se le llama hacer mientras, ¿ya? Primero hacemos algo, las acciones, y luego preguntamos. Mientras esto suceda, vamos a seguir repitiendo una vez más, ¿ya? Vamos a hacer una comparación entre las dos para que se entienda mejor. Aquí está la condición, las acciones, la condición. ¿Ya? Como se dan cuenta, aquí se pregunta primero y luego se hacen las acciones. Para ingresar a hacer las acciones, se pregunta.
En el caso de la estructura do while, primero se puede hacer las acciones una única vez, sin preguntar por la condición. Si esta condición es falsa, se pueden hacer las instrucciones. Luego preguntamos por la condición. Si es falsa, ya no volvemos a repetir, sino nos salimos. En el caso de que sea verdadera la condición, subimos por el flujo y realizamos las acciones. ¿Ya? No se olviden, en ambas, tanto en la estructura while como en la estructura do while, si la condición se cumple, por verdad, se sigue repitiendo. Por verdad, seguimos repitiendo. Falso, se sale. Falso, se sale. ¿No es cierto? Son bastante parecidas, pero hay esta diferencia especial de que la condición en el do while se pregunta al final de las acciones. Bueno, les he dicho en anteriores clases que la estructura repetitiva do while me sirve para validar entradas. La validación de entradas simplemente nos ayuda en la resolución de un problema a permitir el ingreso de valores válidos o con las especificaciones que nosotros hemos colocado en el análisis, ¿ya? Solo así pueden ingresar. Por ejemplo, esto hemos resuelto en una práctica anterior. Ingresar dos números enteros distintos entre sí. Vamos a determinar el intervalo que está entre ellos. ¿Ya? Ingresamos A y B, enteros distintos entre sí. Esta es la condición de entrada. Y la salida es el intervalo entre A y B o entre B y A. Depende de quién sea el mayor o el menor. ¿Se acuerdan que han hecho eso en una práctica? También lo hemos hecho, me parece, en la anterior clase. A ver, voy a aceptar a alguno de sus compañeros más. Ya. ¿Recuerdan haber hecho este ejercicio? Sí. Ok. En ese ejercicio hallábamos el mayor y el menor, ¿no es cierto? Hemos hecho la anterior clase, me parece. Hallábamos el mayor y el menor y hacíamos un for desde el menor hasta el mayor. Sin embargo, en la resolución de sus prácticas, en la práctica que he preguntado por este mismo ejercicio, he visto otro tipo de resolución que es un poquito más complicada desde mi punto de vista porque utiliza dos estructuras for en vez de una. No utiliza un condicional, ahorra un condicional, podríamos decirlo así, pero es válida de todas maneras. Entonces he decidido utilizar esta. Antes, el diagrama de flujo y prueba de escritorio. Fíjense, inicio, ingreso A y B. Si A es mayor a B, por verdad, hago un for desde B, que es el menor, hasta A, que es el mayor, incrementando de uno en uno, y muestro I. En el caso de que la pregunta A mayor a B sea falsa y venga por este lado, entonces, por falso, obviamente sabemos que B es mayor que A. Entonces, como el A es el menor, el for de este otro lado empieza desde A hasta B. ¿No es cierto? ¿Eso se entiende? Algunos han resuelto de esta manera. ¿Se entiende? Esto ya hemos hecho antes, ¿verdad? Sí, no, ya. Espíritus, Sí, licenciada. manifiéstense. Sí, se entiende, Licen. Ok. Gracias, Nayeli. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es aumentarle a esto la validación. ¿Ya? Y eso lo vamos a hacer con validación enseguida. Primero, vamos a utilizar la idea es aquí, ingresar, a ver, me bloquean mis controles cuando alguien pide admisión a la clase. Espérenme un ratito, por favor. Ya está. Este es el ejercicio que tengo que resolver con validación. ¿Pero qué voy a validar? Hemos dicho que vamos a validar las entradas, esta partecita de aquí. ¿Ya?
Entonces yo esa parte la voy a, la voy a colocar un nuevo bloque aquí. ¿Ya? Estas son las instrucciones que debo validar. ¿Y cómo las voy a validar? Utilizando el repeat until del cual hemos hablado. Entonces, podemos tener aquí el inicio. ¿Ya? El inicio. Podemos tenerlo ahí. No me ha gustado ese inicio. Ahí está. Y vamos a tener una estructura do while. La estructura do while permite recibir o realizar unas tareas, en este caso es la lectura de datos, y luego tenemos una condición, ¿no es cierto? Aquí está, es idéntico al diagrama del while. Y aquí, ¿qué vamos a preguntar? Esto va a subir por aquí con un flujo de datos hasta acá. ¿Qué se va a preguntar aquí? En nuestro algoritmo decía que estos dos números A y B tienen que ser distintos entre sí. ¿Cómo lo coloco eso? A es distinto de B, ¿verdad? Perdón. A es distinto de B. Pero ¿cómo hago que esto ingrese aquí? Yo sé que esta estructura, o espero que sepan que esta estructura, porque lo que les acabo de decir, por verdad, si la condición es verdad, sube otra vez. Y si la condición es falsa, falso, se sale y continúa. Es decir, yo ya tengo la parte que continúa. Tengo que asegurarme de que estas entradas estén bien ingresadas. Entonces me voy a valer de esto que dice en la diapositiva, donde nos dice A y B tienen que ingresar, son enteros distintos entre sí. Listo. Aquí está entonces, estos son distintos entre sí. Pero si yo coloco aquí esto, ¿qué va a pasar? Si yo colocara así, bueno, yo sé que esta es la condición. Entonces empiezo, voy a hacer mi pruebita de escritorio con mi validación para saber si está bien. Aquí tengo A, aquí tengo B y aquí tengo si está bien o está mal. Aquí siga nomás con negrito. Voy a tener A, voy a tener B, voy a tener A. ¿Es válido? ¿Es válido o no? Entonces voy a empezar a darles números. Se supone que A y B aquí en este punto tienen que ingresar distintos entre sí. Entonces haremos la prueba. Voy a colocar 3 y 7. 3 y 7 son distintos entre sí. A ustedes les pregunto. Sí. Sí. Son distintos entre sí. Entonces estos dos valores deberían servirme para resolver el ejercicio, ¿verdad? Pero a ver, veremos. He ingresado A y B, 3 y 7. Ahora pregunto, ¿3 es distinto de 7? Ustedes me han dicho que es verdad. Entonces, si es verdad, sube y pide de nuevo. O sea, cuando me pregunta, ¿es válido? Esto me va a decir, no, no es válido. Pero un ratito, estos eran válidos. ¿Por qué no me estás recibiendo? Por la condición. ¿Ya? Esta condición está al revés. Para que esto funcione, tendríamos que negar esta condición. Así. Negación. O podríamos decir, como hemos aprendido, negar. Pero medio que eso suena muy, o se ve muy críptico, ¿no es cierto? ¿Qué es eso de negar? Se puede hacer así, negando, pero lo vamos a hacer de otra manera ahora. Si yo aquí afuera, tuviera que negar, y está, negamos A distinto de B, ¿en qué quedaría todo esto? A no es distinto de B, entonces, ¿qué sería igual? A no es distinto de B. ¿Cuál es la relación entre A y B entonces? Que son La iguales. igualdad. Que son iguales. Entonces, A es igual a B. Y esto sí es lo que voy a poner acá. A ver. Aquí está. Esto agarro y lo pongo acá. Esta va a ser la condición. Entonces, otra vez, ingreso.
Debería haber hecho esto un ratito ya. Voy a hacer que se quede esto aquí porque es necesario tenerlo a la vista. Ahí está. Entonces, vamos a borrar esto y otra vez voy a ingresar 3 y 7. 3, 7. 3 es igual a 7. La pregunta. No. Falso. Falso. Entonces, por falso puedo pasar, ¿no es cierto? Y luego Falso. hago mi condición y lo demás que hay que había en la diapositiva. Todo esto, ¿no es cierto? A es mayor que B, sí, o no, o lo que sea que estaba haciendo yo ahí. Ya, otros dos valores. Los voy a poner con rojo ahora. Otra prueba de escritorio voy a hacer. Entonces, al revés, que sea el mayor en A y el menor va a estar en B. 2. Ahora, ya he ingresado los valores. A es igual a B, 8 es igual a 2. ¿Verdad o falso? Falso. Falso. ¿Eso qué quiere decir? Que es válido, puede pasar, ¿no es cierto? Cuando pasa es que es válido. Bueno, está bien, me funciona con valores distintos, pero ¿qué pasa con valores iguales entre sí? Por ejemplo, 3 y 3. Ingresado 3, 3. ¿3 es igual a 3? La pregunta. ¿Verdad? ¿Verdad? Y cuando es verdad, ¿qué pasa? Sigo el flujo, ¿no es cierto? Vuelvo a pedir. ¿Ya? No vuelvo a preguntar, vuelvo a pedir. En este caso a pedir porque eso es lo que hago acá. O vuelvo a leer, podría decir. Voy a volver a leer dos valores. Entonces, con este mismo verde. Voy a leer menos 5 y menos 5. Leo menos 5, ingreso. Menos 5 es igual a menos 5. Sí. O sea, no me ha aceptado el 3 con el 3. Tampoco me está recibiendo el 5 con el 5. Cuando digo 5 es igual a 5, perdón, menos 5 es igual a menos 5, me dice que sí y vuelve a leer otra vez los datos. No me está permitiendo ingresar valores iguales. A eso se le llama validación. A este ejercicio solamente van a ingresar valores distintos y eso es lo que decía el análisis, ¿no es cierto? Aquí decíamos entrada A y B enteros distintos entre sí. ¿Se han dado cuenta? Ahora, todo lo demás tiene que estar también. Y eso lo vamos a hacer con el decor. Ya, aquí está mi inicio, mi fin. Lo voy a hacer pequeñito. Tiene que funcionar con esto. O tal vez acá. Voy a copiar al decor este diagrama que teníamos aquí. Bueno. Listo. Lo primero que voy a hacer va a ser leer. Luego una pregunta. A los lados de la pregunta teníamos fors. Otro for por este lado. Y dentro de los fors, mostrar. Mostrar. ¿Ok? Todo esto lo voy a cambiar de tamaño. Le voy a poner 20. Ok. Entonces, aquí coloco A, B. Coloco A es mayor que B. Estoy copiando. Copiando. Aquí. Y es igual a ¿quién es el menor? B. Y menor o igual a A. Y más. Aquí voy a mostrar y dos espacios. A este otro lado, y es igual a, que es el menor. Estoy cambiando de nombre, cuidado. Y menor o igual a b, que es el mayor por este lado. Más. Y en el mostrar y con dos espacios.
Lo estoy haciendo un poco más rápido, enseguida arreglo las cosas que no se ven bien. Ok, ya está copiado. Ese era el algoritmo, ¿no es cierto? Ese era el diagrama de flujo que tenía que hacer correr. Pero este no tiene validación, ojo. Si nosotros queremos colocarle la validación, vamos a tener que copiar esto, ¿no es cierto? Entonces eso es lo que voy a hacer. Voy a copiar eso. Aquí se supone que necesito un do while. ¿Dónde está el do while? Aquí está el do while. El do while encima de la condicional. Y dentro del do while va a haber la instrucción de leer. ¿Sí? Ahora sí. Estoy queriendo validar. Aquí en la entrada A, B, como lo habíamos hecho antes. Y aquí la pregunta. A es igual a B. Y a ver, vamos a hacer la prueba. Lo voy a hacer crecer. ¿Lo pueden ver? Ya está la validación. ¿Qué quiere decir validar? Hace un momento lo hemos visto en la diapositiva. Que a este ejercicio solo van a ingresar dos números distintos entre sí. Hago correr. Voy a ingresar dos números, 2 y 2. No me deja continuar, fíjense, se está quedando aquí. Lo que está en celeste es lo que no ha corrido. 1 y 1, no me deja. 8 y 8, no me deja. Menos 5 y menos 5, no me deja. Y no me va a dejar salir de esta estructura repetitiva hasta que yo no coloque dos valores distintos entre sí. Una vez que coloco dos valores distintos entre sí, pasa esta estructura, se rompe esta estructura y pregunto. En este caso he colocado A igual a 3, B igual a 8. ¿3 es mayor a 8? ¿Cuál es la respuesta a eso? ¿Verdad o falso? Sí, Falso. ¿verdad? 3 es mayor a 8. Falso. 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 Entonces Falso. vengo por aquí y I va a ser igual a 3. Y en tanto y cuanto I sea menor o igual a 8, vamos a ir incrementando. Muestro 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Ok? ¿Se han dado cuenta de lo que es la validación de entradas? Ya no vamos a hacer correr otra vez para comprobar, sino que esta estructura dual no me va a permitir salir de aquí hasta que no sean los números que he definido yo en mi análisis, distintos entre sí. No siempre se trata de dos números, a veces puede ser uno solo. Hemos hecho varios ejercicios donde n era positivo, por ejemplo. Entonces, ese positivo tiene una validación también. ¿Se ha entendido esto de la validación? Más o menos, un poquito, falta. Licenciada, una pregunta. Dime. ¿La estructura do while únicamente sirve para validar datos o tiene otras No, funciones? tiene varias funciones, pero por ahora estamos haciendo esto, ¿ya? Para entender el funcionamiento de la estructura do while. Esta parte de validación de entradas, ¿hubiéramos podido hacerla con el while? ¿O con el for? ¿Alguien me puede responder? No, licenciada, ¿Por qué? porque en ambas estructuras la condicional es la que va a ir primero y si es falso, entonces se va a saltar llegando hasta el fin. Casi, casi. El while tiene que ver con lo que acabas de decir. En el while tendríamos que preguntar A es igual a B antes de leer A y B. Y eso no es correcto, ¿no es cierto? Usamos esta estructura do while en la validación porque nos permite hacer una acción antes de preguntar. ¿Ya? Leemos antes de preguntar. Si en la pregunta corresponde a la condición de la pregunta, volvemos a repetir. Por eso negamos lo que sea que nosotros hayamos colocado como restricción. Aquí hemos negado A distinto de B. Y negando A distinto de B me sale A es igual a B. ¿Ya? ¿Por qué no podemos usar la estructura for para pedir variables? Para validar.
porque no tenemos idea de cuántas variables vamos a... O sea, no pedimos un número para saber cuántas variables voy a pedir. O sea, no tenemos los insumos para utilizar un for. ¿Utilizamos el for cuándo? ¿Alguien que se acuerde? ¿Nadie se acuerda? Voy a preguntar en el cuestionario. Para condicionar. No. Para hacer condicionales tenemos el condicional simple, el doble. ¿Cuáles son las características para poder usar el for? Para hacer el incremento o restar, incrementar o bajar el valor de algún número. Casi. Va por ahí, pero Licenciada, Licenciada, a ver. ¿se usa cuando queremos repetir un conjunto de instrucciones? Todas las estructuras repetitivas se utilizan para repetir un conjunto de acciones. Todas, las tres. Pero ¿por qué? ¿Cuáles son las características del for? Les he preguntado. ¿Cuándo usamos el for? Cuando sabemos su dice- inicio y su Debemos fin. poner un límite a un cierto número, digamos, cuando hacemos la igualación de y es menor o igual hasta n, ¿no? Les he dicho cuando necesitamos un contador que vaya desde un valor inicial hasta un valor final. Y sabemos el valor final. Esa era la característica para usar el for y no otra estructura. Eso es bien importante saber. Ya hay repeticiones, y hoy vamos a ver eso, hay repeticiones de acciones que nada tienen que ver con un contador, ni con saber cuántas veces voy a repetir. ¿Se acuerdan que hemos hecho un ejercicio antes de hacer las estructuras repetitivas? Me acuerdo que les he dicho, voy a mandar a los chicos vamos a hacer de cuenta que estamos en clase presencial, todo el mundo está en el aula y voy a hacer dos grupos, un grupo de chicos y otro grupo de chicas. Al grupo de chicos le voy a mandar a encontrar a 5 personas y que les pregunten sus edades y que anoten. Eso es un for. Yo les estoy diciendo, vayan y a 5 personas les van a preguntar su edad y la anotan. Van a repetir 5 veces anotar la edad. Preguntarle a alguien, encontrar a alguien, preguntarle su edad y anotar. Eso van a hacer, ¿verdad? Pero hay otra forma de estructura repetitiva, les he dicho. Y eso les voy a dar a las chicas, les dije. Ustedes van a ir a buscar a 5 personas que tengan más de 25 y menos de 30. O sea, van a tener 26, 27, 28, 29. ¿No es cierto? Esas edades. Entonces, las chicas han ido y tienen que encontrar 5 personas. Pero eso quiere decir que van a preguntar solo a 5 personas. ¿Se acuerdan? Ese ejemplo les he dado. Respóndanme. O yo busco quien me responda. Licenciada, según recuerdo, nunca nos menciona un ejemplo así. ¿En serio? Yo me acuerdo que sí, al principio. Pero bueno, lo hago ahora. No sé, voy a ver las grabaciones. Tengo en mi memoria haberles dicho eso. Si estuviéramos en clase presencial y les mando a los chicos, vuelvo a repetir el ejemplo, a pedir que anoten en unas hojitas que yo les voy a dar la edad de 5 personas, eso es el for, ¿ya? Los chicos van a ir y encuentran una persona, disculpe señor, su edad, 35. Listo, muchas gracias. Van a otra persona que está por ahí, señora, su edad, o señorita, su edad, ¿ya? Y van anotando 5. Y vuelven y me dan las hojitas. A las chicas yo les digo, para ustedes el trabajo va a ser un poco más complicado hoy día. Entonces van a ir y van a conseguir 5 personas, ya, van a anotar sus edades, pero estas personas solo van a anotar en el papel si estas personas tienen una edad mayor de 25 y menor de 30. O sea, tienen un rango de 3 edades, ¿no es cierto? 26, 27, 28 y 24 edades. Y las dejo salir del aula. A ver, vamos a seguir una chica. Piensen que estamos en un dron. Ya la seguimos a una de sus compañeras.
Y su compañera va y pregunta a uno, disculpa amigo, ¿qué edad tienes? Estoy haciendo una encuesta. Ah, yo tengo 20. Ay, muchas gracias, le dice, va, porque no nos sirve esa edad. Vamos a otro lado, disculpa, amiga, ¿qué edad tienes? 35. Gracias, no me sirve, ¿no es cierto? No le sirve a su compañera. Va a otro lado y pregunta, había un grupo de chicos. Les dice, amigos, ¿me pueden dar sus edades? Estoy haciendo una encuesta. Claro, yo tengo 26, le dice uno. Ah, ya, gracias. Y lo anota. Ya tiene uno, pero ha hecho la pregunta a 3. Al otro le pregunta, yo tengo 27. Oh, muy bien, perfecto. Ha preguntado a 4 hasta ahorita y apenas ha anotado a 2. Le pregunta al otro, yo tengo 35. Gracias, amigo. No anota. ¿Y tú, amigo? Yo tengo 17. No, no me sirve tampoco. No, no le va a decir que no le sirve, pero no lo anota. ¿Y tu amigo qué edad tienes? 23. Tampoco le sirve. Entonces, muchas gracias. Hasta luego. Y se va a buscar a otras personas. ¿A cuántas personas ya ha preguntado? Casi 10, ¿no es cierto? Y apenas ha anotado a 2, 3 personas. Entonces, ese es otro tipo de estructura repetitiva. En el primero, con el for, ustedes tienen un número, una cantidad de veces fija que van a repetir y tienen un contador que les va a ayudar. ¿Me entienden eso? Sí, licenciada. Las otras estructuras repetitivas, while, do while, a veces manejan el otro tipo de repeticiones. Cuando uno no sabe a cuántas personas le va a tener que preguntar para hallar las 5 personas que estén en el rango de mayor a 25 y menor a 30. Tal vez la muchacha va a tener que preguntar a 20 personas y apenas va a conseguir las 5 edades que yo le he pedido. O tal vez hay alguien con suerte y pregunta a los primeros 5 que encuentra y los primeros 5 que encuentra están en el rango, pero eso es suerte, ¿no? Ha preguntado a 5 y ha anotado los 5 nombres. La otra 20 y ha anotado los 5 nombres. Otra persona 10 y ha anotado las 5 edades. A eso se refiere. Son otro tipo de estructuras. Hay estructuras que se utilizan para diferentes casos, ¿ya? En el caso de la estructura for, siempre tiene que ver con una variable límite y una variable contador que me apoya a llegar a esa variable límite. La variable contador puede ser menor o puede ser mayor a la variable límite. La cosa es llegar de un lugar al otro incrementando o decrementando, ¿verdad? Eso habíamos hablado. Ahora, en este caso, estamos en una estructura do while y ustedes han visto, ¿no? He colocado una vez los 2 valores. No me ha aceptado. Otra vez, 2 veces. No me ha aceptado. Otra vez más. No me ha aceptado. Una quinta vez. Tampoco me ha aceptado. A la sexta, recién. Pero si lo hago ejecutar otra vez, esto podría ser a la primera. Lo hago ejecutar otra vez y podría ser a la segunda. ¿Cierto? No me he recibido la primera, pero la segunda sí. ¿Se dan cuenta? Este es otro tipo de estructura. Listo. Espero que sí se hayan dado cuenta. Entonces, esta es la nueva forma de hacer los ejercicios, ya con validación de entrada utilizando una estructura do while. Bueno, vamos a ver, esto lo voy a pegar aquí cuando les entregue las diapositivas de avance. Vamos a analizar la validación. Voy a repetir lo que hemos dicho hace un rato. En el análisis decía ingresar 2 números distintos entre sí. Entonces, en esta parte vamos a leer A y B y en la estructura do while observamos que si la condición se cumple, por verdad, la acción se repite, o sea, subimos. Si la condición no se cumple, la estructura se rompe, termina y el diagrama de flujo continúa su curso. Para determinar la condición que vamos a escribir dentro de la estructura do while, simplemente negamos lo que decía en el análisis. Si A y B no son distintos entre sí, eso es negación, ¿no es cierto? Quiere decir que son iguales. Así es como se colocan las condiciones en el do while. Tal vez sea importante, haremos esto primero y luego vamos a hablar de lo que me parece importante. Vamos a validar si un número es positivo. Eso quiere decir si es mayor a 0. Y esto va a ser parte de su práctica de hoy, así que necesito que atiendan.
La validación para que en nuestro diagrama de flujo solo se permite ingresar números positivos, como dice aquí, es esta. Ya vamos a analizar. Ingresar un número n positivo, eso quiere decir que n debe ser mayor a 0. Para colocar la condición, hemos dicho ya en la anterior diapositiva, en la estructura do while, negamos n mayor a 0. O sea, si n no es mayor a 0, ¿qué es? Menor o igual a 0. Menor o igual a 0. No solo menor. Tomen en cuenta eso. Si n no es mayor a 0, ustedes tienen que pensar, no es mayor a 0, que es menor o igual. ¿Ya? Esta es una forma de validar. Esto va a estar en la práctica de hoy. Otra, por ejemplo, validar si un número está en un intervalo determinado por x, y. Este es el intervalo de n. ¿Ya? Tiene que ser mayor o igual a x y menor o igual a y. ¿Cómo hacemos esto? Aquí dice la validación para que en nuestro diagrama de flujo solo se permite ingresar una variable n que pertenezca al intervalo x, y, entendiendo mejor, ingresar n que pertenezca al intervalo. ¿Cómo voy a hacer eso? Aquí está el intervalo. ¿Cómo piensan que puedo hacer? Hemos tenido algo parecido que resolver en una práctica anterior, me acuerdo. Una de las primeras, cuando hemos hecho evaluación de expresiones. En algunos casos pueden haber este tipo de cosas, ¿ya? X menor o igual a n, menor o igual a y. Eso era, ¿no? Sí. X, y. Ese es el intervalo. Entonces yo estoy acá, tengo que ejemplificar esto en validación. ¿Cómo voy a hacer? Lo primero que tengo que hacer es dividir esto, ¿ya? O sea, por un lado voy a tener esta parte. Eso les han enseñado también en cálculo, si no estoy mal. Voy a tener esto. Y por otro lado voy a tener esta otra parte. ¿Ya? Es como si fuera P y Q. Es como fuera P y Q. Dos proposiciones unidas por el operador lógico AND o el y, la conjunción, ¿no es cierto? Bueno, yo tengo P y Q. Para colocar esto en el diagrama de flujo, cuando nosotros tengamos, a ver, lo voy a hacer aquí. No. ¿Dónde estamos? Aquí. Ahora sí. Tengo un flujo de datos que viene a un conector. En el licor no se ve el conector. Luego sigue ingreso. ¿Qué voy a ingresar? N. ¿Verdad? ¿Cuál va a ser la validación de N? Ay, van a disculpar, pero no tengo pulso con el Paint. Aquí está, y esto va a subir hasta el conector. ¿Cuáles van a ser las condiciones aquí? Aquí yo tengo las condiciones del análisis. ¿Qué tenemos que hacer con esas condiciones? Negarlas. Negarlas. Entonces voy a tener negado de P and Q. ¿Cierto? Tenía P y Q. Ahora tengo negado de P y Q. ¿Eso a qué va a ser igual? OR. A negado de P or negado de Q, ¿verdad? Se distribuye este negado al P, al AND y al Q. Afecta a todo. Entonces, eso, ¿a qué es igual? Si yo sé que P es X menor o igual a N y sé que Q es N menor o igual a Y. Entonces, esto va a ser no P, ¿qué es? X no es menor o igual a N. Entonces, ¿cuál es la relación entre X y N? X mayor que N. Exacto, X mayor que N.
Esto es no P. A esto le voy a colocar el OR y le voy a colocar el no Q. O sea, N no es menor o igual a Y. ¿Qué sería? N no es menor o igual a Y. N mayor que Y. N mayor a Y, ¿verdad? Estoy siguiendo lo que me han dicho nomás. Lo que dice hace un ratito, tengo la condición y voy a negar la condición. Eso nomás estoy haciendo. Ni siquiera estoy razonando mucho que digamos. Entonces yo voy a colocar esto acá. Y esto más lo voy a colocar al ladito. Veremos si me funciona. Vamos al Dicor. Nuevo programa. Vamos a ver cómo me va. Se supone que tengo que colocar, aquí está el inicio y el fin. Los voy a hacer más grandes, negrilla. Y lo que voy a hacer es traer los bloques más aquí. Lo primero que voy a hacer va a ser leer. Aquí está la lectura de datos. Voy a leer. N. ¿Verdad? Ay, no, me he olvidado de algo. Tengo que poner primero el do while. No se olviden, por favor. Ahí está el do while. Voy a leer y al final voy a mostrar. O sea, lo voy a hacer chiquitito esto. ¿Ya? Solo leer, validado y mostrar. Le voy a dar un mayor tamaño. Listo. Aquí leo N, hemos dicho. ¿Cuál va a ser la condición? Es una condición grande, ¿no es cierto? Voy a poner N, digo X es mayor que N. El OR era así, ¿no es cierto? Y aquí voy a poner N mayor a Y. Listo. No sé si esto estirará, no había problemas con el estirar el do while. Y finalmente aquí voy a mostrar N, nada más. Voy a hacer agrandar y voy a hacer correr. Ingreso. Ay, caramba. ¿Qué me ha faltado aquí? Poner valores a X y Y. Exacto. Y los voy a tomar Y como constantes, ¿ya? Dime. también faltó cerrar el paréntesis de X es mayor a N. No, cierto. Ahorita lo cierro. X va a tomar el valor de 3. Y va a tomar el valor de 8. Bueno, ese es mi intervalo. El compañero ha visto bien. Yo no he visto. Está, ya he cerrado el paréntesis. Hago correr. Se supone que N tiene que estar entre el rango de 3 y 8. Ahora yo voy a colocar 1. Me tiene que recibir. No, dicen. Fíjense, no lo está mostrando. Me está pidiendo otra vez N. Yo voy a poner 10. 10 es mayor que 8. No me recibe. Voy a poner 0. Nada. Voy a poner 2. Nada. Voy a poner 9, que son más cercanos. Nada. 15. 150. No quiere funcionar. No, pues no estoy tomando en cuenta que aquí estoy validando que todos los n's que ingresen tienen que estar en este intervalo. Sin contar con los extremos, porque estoy colocando x mayor a, ¿no es cierto? Cuando sea igual, esto va a ser falso. A ver, veremos. Con 3 recibe. Contando con los extremos, entonces. Si hago ejecutar otra vez, aquí tengo 6, recibe 6. Hago ejecutar otra vez. Cuando hago ejecutar desde aquí ya no se muestra el diagrama. Voy a colocar 7. Recibe. O sea, llega hasta el fin.
¿Sí? Entonces eso quiere decir que está validado. ¿Para qué me puede servir esto? No siempre para que esté en un rango, ¿ya? Aquí simplemente he estado en un... he pedido que n pertenezca a este rango. Puede ser otra condición, ¿ya? Aquí otras condiciones. La validación de la entrada solamente hace que el valor que estoy ingresando corresponda a un cierto criterio, ¿ya? En el caso este era que pertenezca a un determinado intervalo. Si le pongo 8, me va a recibir. ¿Ya? Me recibe el 8. ¿Por qué? Porque es parte del intervalo. ¿Entendido? Y he hecho eso aquí, ¿no es cierto? Simplemente he dividido esto en una parte, luego la otra parte. Ambas se tienen que cumplir para que n esté en este intervalo. Para colocarlo en el do while, lo niego. Al negarlo, tengo que aplicar lo que he aprendido en la evaluación de expresiones y traduzco simplemente no P o no Q. Quiero explicarles algo más, por favor. Esto me parece que es importante que lo sepan, porque al revisar algunas prácticas he ido viendo algunos desarrollos que son un poco extraños. Bueno, no extraños, sino antiguos, debería decir. ¿Ya? Todas las estructuras repetitivas, el do while y el for, han surgido a partir de los condicionales. ¿Ya? En algún momento antes, ni siquiera en mis tiempos, un poquito antes de mis tiempos, y esto estoy hablando de hace más de 30 años, ¿ya? Teníamos, por ejemplo, una pregunta aquí. Voy a tratar de usar algo parecido. N era mayor a 0. ¿Ya? Si n era mayor a 0, entonces nosotros, no sé, hacíamos algo. Mostrábamos n menos 1, por decirles. ¿Ya? Pero si no era n mayor a 0, o sea, por verdad salía por aquí. ¿Sí? Pero por falso, si no era mayor a 0, yo lo hacía irse más arriba. Y aquí más arriba podía haber estado algo así. Leer n. ¿Ya? Leer n. Aquí podía haber un inicio, no sé. Podía ser otro tipo de ejercicio. Pero esto llegaba hasta aquí, esta flecha. ¿Ya? Ingresábamos n. Si n era mayor a 0, hacíamos algo. Si n no era mayor a 0, volvíamos a pedir. O sea, nos basábamos en condicionales. ¿Ya? Condicionales. Antes. No habían estas estructuras repetitivas. Cuando yo he ingresado a la universidad, no había do while. Esta es la estructura do while, por si acaso. No se olviden, do while. En mis tiempos, no había la estructura do while. Lo más cercano a la estructura do while era la estructura repeat until. ¿Ya? Y esto se trabajaba con el lenguaje Pascal, me acuerdo. Esta repeat until era parecida, pero no era igual. Aquí estaba el conector, aquí estaba la acción, por ejemplo, esta de leer n, ¿ya? Leer n, y aquí, si n era, no me acuerdo cuál era el bloque del repeat until, lo voy a colocar igual a este otro, o no, tal vez eso sea contraproducente. No estoy ahorita como para acordarme, pero vamos a hacer de cuenta que era este otro, ¿ya? Así, tipo for. Y aquí yo colocaba n mayor a 0. ¿Ya? Ingresamos n. Si n era mayor a 0, voy a repetir esto hasta que, repeat until es repetir hasta. Voy a repetir, pedir n hasta que n sea mayor a 0. Y si n era mayor a 0, salíamos y aquí hacíamos lo que teníamos que hacer. O sea, mostrar n menos 1. Si voy a agarrar esta idea. ¿Ya? Y seguíamos con nuestro diagrama. Y ahora, si yo ingresaba 0, preguntaba, ¿n es mayor que 0? ¿0 es mayor que 0? No. Entonces subía.
y pedí otra vez n. Menos 5. ¿Menos 5 es mayor a 0? No. Entonces subía. O sea, al revés de esto. Esto por verdad sube y por falso se sale. En el caso del repeat until, por falso subía y por verdad pasaba. Era al revés. Luego en el tiempo han surgido otros lenguajes de programación como toda la suite Visual, Visual Basic, C Sharp, J Sharp, Java, C++, C, y todos ellos han adoptado el do while, ya no el repeat until. El repeat until ha dejado de existir. ¿Ya? Esto también ha dejado de existir, pero hay muchos de ustedes, no sé, creo que han estado en algún instituto, tal vez donde les han enseñado esto, pero esto ya era pues desde más de 30 años, les diré. Así se trabajaba antes. De hecho, van a volver a trabajar así en algunos lenguajes de programación de bajo nivel, como el ensamblador, macroassembler, turboassembler, que no tienen precisamente estructuras repetitivas bien consolidadas como estas que tienen los lenguajes actuales. Van a tener que usar condicionales, saltos, etcétera. Pero eso es en determinados lenguajes. Eso harán en cuarto, quinto semestre ustedes. ¿Ya? ¿Se entiende de dónde vienen las estructuras repetitivas? De condicionales. Por eso cada una tiene un condicional. ¿Ya? Una condición que hay que cumplir. Pero son estructuras repetitivas ahora. Ya no es como era antes. Todo antes era condicional. Ahora no. ¿Se entendió? Sí, licenciada. Ok, Sí, licenciado. entonces todo esto yo lo voy a colocar como parte de la diapositiva que hemos visto aquí porque lo hemos construido todos nosotros, ¿ya? Y se va a ver más o menos así, medio chistoso, pero ni modo. Licenciado, Vamos a usar, dime, pero no le he entendido muy bien cómo ha hecho o sea, para negar la condición del while. ¿No podría explicar, por favor? claro que sí. Si nosotros, como ya he capturado la imagen, si nosotros pidiéramos, qué sé yo, todos los n mayor a 0, como hemos hecho hace un ratito, entonces la entrada diría ingrese, leer n positivo. ¿Qué quiere decir positivo? N debe ser mayor a 0, ¿verdad? La salida, qué sé yo, cualquier cosa. Pero nosotros en la validación de entrada vamos a tomar en cuenta precisamente la entrada, ¿ya? No la salida. Entonces, cuando hagamos la validación de entrada, hemos dicho, yo tengo que utilizar una estructura que se llama do while, que tiene su conectorcito. En el decor no tiene eso, ese conector. Y voy a colocar el bloque de ingreso de variable. Voy a leer n. ¿Y cuál va a ser la validación aquí? ¿Cuál va a ser? Aquí está. Aquí me dicen n mayor a 0. Pero yo no puedo poner esa condición. Me dice la diapositiva que a esta condición de entrada que yo tengo debo negarla. Se voy a decir que P es igual a n mayor a 0, porque n mayor a 0 tengo que evaluar su veracidad o falsedad y es como una proposición, ¿verdad? Entonces, para colocar esta condición aquí dentro del while, me dicen tienes que negar P, no P. ¿A qué es igual? P. N menor o igual a 0. Para encontrar a qué es igual no P, lo que tengo que hacer es leer esto. N mayor a 0. Ahora negamos. N no es mayor a 0. Entonces, ¿N qué es? Lo que ha dicho Igual el a 0. compañero. Menor o igual a 0. Muchos dicen es menor a 0. Sí. Pero si N no es mayor a 0, puede ser igual a 0. ¿Cierto? O sea, están las dos cosas aquí. N menor a 0 y N igual a 0. En ambas se cumple que no es mayor. Entonces yo agarro esta condición que he colocado aquí, la he negado, la he encontrado y la voy a colocar
en el bucle while. Ahora, puedo hacer una prueba de escritorio. Eso quería hacer hace un rato. Y se me ha ido la idea. Voy a hacer una prueba de escritorio con n, con este n. ¿Ya? Aquí está mi n. Y si es válido o no. ¿Válido? Es la pregunta. Ahora aquí yo voy a colocar con otro colorcito -5. Leo -5. Vengo aquí a la validación. -5 es menor o igual a 0. Pregunto. ¿Verdad o falso? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Y por verdad qué tengo que hacer? Volver Por a leer. verdad, sube. Eso quiere decir que vuelvo a leer. O sea, no me ha aceptado. No es válido. Subo y pido otra vez. Ingrese un número. Otro número, pues, algo así. ¿Ya? Entonces aquí ingreso el 0. Ingreso el 0 y pregunto, ¿0 es menor o igual a 0? ¿Verdad o falso? ¿Verdad? 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 Entonces, ¿Verdad? no me ha recibido ese valor tampoco. No, dice que no recibe. No es positivo. -5 no es positivo. 0 no es positivo. Ahora ingreso otro más. Ingreso el 8. Ingreso el 8, aquí está el 8. Pregunto, ¿8 es menor o igual a 0? Falso. 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 Por falso, se rompe la estructura, ya no voy a seguir pidiendo. Se acepta el número y puedo pasar. ¿A qué? A hacer lo que yo quiera. Puedo hacer un for con este n de i igual a 1 hasta n, no sé, hay otras cosas aquí, ¿no es cierto? Pero ya una vez que ha pasado la validación, aquí puede estar un inicio o pueden haber otras cosas antes, una vez que he aceptado la validación, yo paso a realizar otras tareas que me dirigen hasta el fin, ¿no es cierto?, del ejercicio. De hecho, todos los ejercicios anteriores que hemos hecho hasta ahorita deberían tener la validación. ¿Ya? Más o menos ahora. Sí, licenciado, muchas gracias. Ok. El diagrama de flujo y prueba de escritorio de... ¿Cuál? Ah, no. Aquí está. Estábamos acá, ¿verdad? Vamos a usar el do while con un ejercicio resuelto anteriormente. Estamos todavía hablando de validación. Mostrar los primeros n números impares. Eso ya lo hemos hecho, ¿no? Se hace un for, hemos visto. De todas maneras, estoy poniendo el análisis aquí. Ingresar un número n entero positivo. Y en la salida, mostrar los n primeros números pares. Vamos a utilizar la validación en el ingreso de n mayor a 0. ¿Ya? Eso es de mi análisis en la parte de la entrada. Estoy aquí. Puedo usar este, ¿no? Fíjense. Solo voy a validar. ¿Ya? O sea, le voy a borrar la condición de aquí. Ya está. O sea, voy a validar que n sea positivo y luego voy a hacer otras cosas. Primero voy a mostrar n para ver si es válido o no. Luego voy a resolver el ejercicio que tenía que resolver, demostrar los n números impares. Ok. Entonces, hemos dicho hace un ratito n mayor a 0. ¿Cómo se resuelve? Negamos que n sea mayor a 0. El resultado va a ser Menor o igual. menor o igual a 0. Y eso es lo que voy a colocar en mi diagrama. N menor o igual a 0. Y hemos visto que eso sí funciona. ¿No es cierto? Pero por si acaso, no lo he hecho correr hace un rato. Entonces, n 0. Ay, ¿qué he hecho? ¿Cuál es el error, mi error garrafal aquí? ¿Qué ha pasado? La Si variable. fuera chico, me hubiera hecho sopapear, ¿no es cierto? ¿Por qué? La Porque le he variable. cambiado de nombre. Tienen que cambiarle de nombre a sus chicas. Como decirle a su mamá tía o a su tía mamá cuando está su mamá. Suenan, ¿no es cierto? Ya, ahora sí. 0. No me recibe. -3.
no me recibe. Menos 7, no me recibe. 0, 0, no me recibe. Ese 0, 0 se va a interpretar solo como 0 por si acaso. Solo cuando yo le doy un número positivo, recién se muestra y sale. O sea, recibe, pasa el do while y hace otra acción. Pero, a ver, ¿dónde estaba la diapositiva? Aquí me piden usar el do while para la validación de este ejercicio, demostrar los primeros n números impares. Yo ya he hecho eso, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan cómo se hace? Ya no voy a mostrar n. ¿Qué voy a hacer? Para mostrar los n primeros números impares necesitaba un for, ¿no es cierto? Dentro del for iba a mostrar algo, ¿verdad? ¿Están conmigo o ya se han perdido? Estamos con usted, dice. Ok. Entonces, en el for, ¿qué voy a colocar en el for? Necesito una variable i que sea igual a 1 y menor o igual a n. Ahora sí estoy segura, absolutamente segura de que ese n va a ser positivo y yo no voy a tener problemas. ¿Ya? Mi for. Y aquí adentro, para mostrar números impares, ¿qué tenía que hacer? ¿Qué muestra? Menos 1. ¿Cómo que N menos 1? menos 2 por i menos i, ahora sí, menos 1. Y luego de eso, un espacio, ¿no es cierto? Si los quiero presentar en forma horizontal. Aquí está. Otra vez ingreso. No, no puedo ingresarse. Menos 5, tampoco me recibe. 6. Y voy a mostrar 1, 2, 3, 4, 5, 6 números impares. ¿No es cierto? 1, 3, 5, 7, 9, 11. Y está bien, ¿verdad? Como les decía, todos sus ejercicios anteriores deberían tener validaciones. Bueno, supongo que ustedes lo van a hacer. Porque no les voy a poner eso de práctica. O sea, dice en el examen eso tendríamos que hacerlo. Sí, todo esto, las 3 estructuras entran al examen. Ahora, más bien que me han hecho acordar, debo explicarles que en Java, C, C++, C Sharp, se utiliza la estructura do while, pero en Python no. Ustedes al inicio, para ingresar a la carrera, cuando ingresen a la carrera, si ingresan a la carrera, en primer semestre van a llevar Python y Java, si no estoy mal. Estamos tratando de cambiar algunas cosas en la carrera y se ha hecho el cambio de solo Java a Python, que es bastante más poderoso. Python no tiene la estructura do while como esta, como nosotros la tenemos, ¿ya? Ni siquiera en los bloques, no hay. A ver, aquí estamos. En Java, C++, C Sharp, C, tenemos el do while así. ¿Ya? Si yo quiero hacer un do while, simplemente hago do, abro llave, puedo poner lo que ustedes entienden por leer. En Java, por ejemplo, tendría que ser esto. Ya, voy a colocar un mensaje. Muchos hacen esto cuando me presentan sus prácticas. Ingrese el número. Espacio. Y hay que hacer una suerte de cosillas en Java, pero ustedes pueden tener num es igual e punto. ¿Cómo era? Estoy con todos los lenguajes en mi cabeza. No, voy a usar otra cosa. Me he olvidado en Java. Ahorita estoy con temas más. Ingrese número. Ahorita me voy a acordar. Sin. ¿Qué hemos dicho? N. Listo, al revés. Al revés. Estos. El cout, exacto. El cout es al revés. Estoy conociendo mi teclado, van a disculpar. Ya. Cierro la llave. While. La condición.
n menor o igual a 0. Punto y coma. Hay esto en Java, en C, en C++, en C Sharp, pero en Python no. En Python hay que hacer otras cosas. Ya no existe como do, while, ¿ya? Pero lo van a aprender. O sea, no es tampoco tan difícil. Se emula el comportamiento del do, while, ¿ya? Se simula, podríamos decirlo, ¿ya? Con otras estructuras, nada más. Eso era lo que quería decirles. O sea, no se asusten de que en Python no hay do while. En Java lo van a volver a encontrar. En C Sharp también, en C también. ¿Ya? Bueno, volvamos. ¿Qué más les quería decir en esto? Ya, en este caso es solo validación y luego el ejercicio marchado tal cual nosotros queríamos que marche. ¿Verdad? Ok, entonces eso vamos a poner ahí. Ahora, en este ejercicio vamos a hacer algo nuevo. Ya, este ejercicio sí utiliza las posibilidades del do while, ya no en la validación precisamente, sino es un ejercicio donde no podemos usar for, ¿ya? Y bueno, no podríamos usar while tampoco. El enunciado, leer varios números, terminar cuando se ingrese 0. Sumar los números, mostrar la suma y el promedio, ¿ya? En el análisis, la entrada, vamos a leer varios números en la variable num, no sé cuántos. Al decir no sé cuántos números voy a leer, puedo leer 5, puedo leer 10, puedo leer 20, puedo leer 2, ¿ya? Ahí estoy descartando el for, ¿sí? Ok, pero se van a leer varios números en la variable num. La salida, ¿cuál va a ser? La salida va a ser la suma de estos números leídos, sean 5, 10, 20 o 2, y luego vamos a sacar el promedio. Para sacar la suma, ¿qué tengo que hacer? Ahorita vamos a hablar de eso. Ejemplo, ingresar números. Voy a ingresar 123, 12, 56, 345, 89, 632, 12, 20, 276, 81, 9. Cuando ingreso el valor de 0, ahí ha terminado. Ya no voy a ingresar más. Este 0 puede ser ingresado, como les decía, aquí. Leo 1, 2 números, aquí ingreso el 0, me he cansado. O puedo ingresar 5, o puedo ingresar 10, como están aquí, acabo de contarlos. O puedo ingresar 20 y recién colocar el 0. ¿Ya? No se conoce la cantidad de números a ingresar. Eso va a depender de quién esté usando el programa. En este caso, la suma va a ser 1328. Y como son 10, el promedio va a ser esta suma dividido entre la cantidad de números leídos, que es 10, que va a ser 132,8, obviamente, ¿no? Una comita. ¿Se entiende la idea del ejercicio? Sí, licenciada. Ok. Licenciado, una consulta. Entonces, vamos a pasar. Dime. En la parte de eso de cómo sacar el promedio, no lo he entendido muy bien. La parte de sacar el promedio es de, a ver, si yo tengo varios números, 2, 3, 5, 6, 7, los puedo sumar, ¿verdad? 2 más 3 más 5 más 6 más 7. ¿Eso cuánto me da? 10, 23, ¿verdad? ¿Ahí estamos juntos? Sí, licenciada. Ok, entonces, ahora yo los voy a contar. ¿Cuántos números he leído? ¿Cuántos números he leído? He leído 1, le he puesto el tamaño y otra vez. Yo cuento, ¿no es cierto? 2, 3, 4, 5. Entonces, esta es la suma, ¿verdad? Esta de aquí es la suma. Suma. Lo voy a poner en un tamaño más grande. 18. Esta es la suma. Pero yo quiero hallar el promedio. ¿Cuál va a ser el promedio? El promedio, ustedes lo han estudiado eso, es la suma total de los elementos que tengo dividido entre la cantidad, o sea, 5.
va a ser igual a 23 entre 5. 23 entre 5, ¿cuánto es? Estoy trabajando en 4.6. enteros. No se olviden lo que ya hemos aprendido. Aquí en programación, 23 dividido entre 5 es 4. ¿No es cierto? Si yo les dijera 23,0 dividido entre 5,0, eso sería igual a 4,6. ¿No es cierto? ¿O se han olvidado eso ya? 23.0 dividido entre 5.0, eso va a ser igual a... 4,6. Chicos, van a hacer expresiones en su examen. Y ya se han olvidado del operador de la división. 4, 6. ¿No es cierto? 20 entre 5 es 6. ¿Ya? Mucho cuidado. El operador de división aquí es importante. Esto es el operador de la división trabajando con enteros y trabajando con decimales. Ahora sí, el promedio. Sí, gracias. Listo. Ahora, ya me he olvidado que queremos. Ah, ya sé lo que queríamos hacer. Quería hacer el algoritmo. Entonces, cuando haga el algoritmo, voy a borrar esto. Y aquí venimos al algoritmo. Algoritmo. Paso número 1, inicio. Y como yo no sé hacer las cosas a ciegas, ¿qué era lo que queríamos hacer? Aquí está, se van a leer varios números. Hemos dicho que tenemos que contar los números. Paso número 2. ¿Qué voy a hacer? Tengo que preparar. ¿Qué cosa? Un do while. No, todavía. Tengo que preparar los baldes. El balde de la suma. La variable suma tiene que estar en 0. ¿Qué más? La variable contador tiene que estar en 0 también. ¿Para qué va a contar cuántos números voy a leer? En el paso 4 sí. Empiezo con el do. Voy a cambiar de color. Dentro va a estar en negro. Ya está. ¿Qué voy a hacer dentro del do? ¿Qué voy a leer? Num. Aquí dice leer num. ¿No es cierto? Num. Una vez que leo num, ¿qué voy a hacer? Sumar. Sumar. Suma, como es un acumulador, un balde acumulador, suma más num. Dar mayor tamaño, ya está. ¿Qué más tengo que hacer? ¿Tengo que hacer? Necesito el contador, ¿no es cierto? Que me cuente. Entonces, cont estaba en 0. Ahora cont se va a incrementar de 1 en 1. While, ¿el qué? Mientras, Num num, es igual, no, num es menor o igual a 0. no. Num igual a 0. Si le pongo igual a 0, la primera vez va a leer num. Num va a ser 123, como está aquí en la diapositiva. Aquí pregunto, num 123 es igual a 0. ¿Qué me va a dar esa condición? Falso. Falso. Y se va a salir. Yo no quiero que se salga, quiero que vuelva a repetir. Entonces, Num mayor a 0. no, distinto de. Sí, distinto. Distinto de 0. 123, distinto de 0. Sí, vuelvo a pedir. Ingresa el 12. Lo sumo el 12, el contador se incrementa. 12, ¿es distinto de 0? Sí, vuelvo a subir. Y leo el 56 y así sucesivamente, ¿no es cierto? Distinto de. Ahora vuelvo al color azul. 5. Después de hacer todo eso, ¿qué hago? ¿Qué me dice? Tengo que mostrar como salida Suma.
la suma. Entonces voy a mostrar suma. Luego, ¿qué tengo que hacer? El promedio. Tengo que ocuparme de hallar el promedio. ¿Y cómo se halla el promedio? Hace un ratito hemos dicho. La variable de promedio va a ser igual a Suma sobre contador. suma sobre el contador. Ahora, aquí puede ser que nosotros nos veamos con un pequeño problema. ¿Ya? Yo lo he identificado y espero que lo podamos resolver. Pero vamos a ver. El 7, ¿qué voy a hacer con lo que ya he calculado del prom? Mostrar. Mostrar prom. Mostrar. Mostrar el prom. Listo, paso 8. Mm. Fin. Muy bien. Aquí está nuestro algoritmo. Listo, ya está nuestro algoritmo. Ahora está aquí. Licenciada, ¿para qué son esos signos de multiplicación que puso? Esos asteriscos es como un mensaje donde puede haber un error. Lo voy a completar. Con rojo. Cuidado. Esos asteriscos, dices, por si hay un error. No, yo lo estoy poniendo como una nota mía. Puede haber un error aquí. ¿Ya? No son un operador, no son nada. Podría haber puesto 1 entre paréntesis y aquí poner 1 como los pies de página. ¿Ya? Lo he puesto como asteriscos porque ya mejor no. Porque así se pone cuando uno se equivoca en el WhatsApp. ¿No ve? ¿O no? Voy a poner aquí esto. ¿Ya? Cuidado, puede haber un error aquí. Ay, no, al revés. Esta otra flecha. Listo, ahora sí. Bueno, vámonos al licor. Les cuento una cosa. Al revisar algunas prácticas me he dado cuenta que el licor tiene errores terribles. Así que me he estado cuestionando la posibilidad de dejar de usarlo. No les está dejando a ustedes hacer las pruebas de escritorio. Se están confiando mucho en el licor. Y había tenido errores. He encontrado unos errores. Espero poder mencionárselos al creador del licor. Ya. Entonces, inicio. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a asignar unos valores. Luego vamos a utilizar un do while. Dentro del do while vamos a leer. Después de leer voy a asignar algunas cosas. Después del do while voy a mostrar. Luego voy a asignar algo aquí. Luego de asignar y operar el promedio, voy a mostrar el promedio. Ayer he hecho un análisis de mi teclado y algunas cosas sí he encontrado. He revisado todas las teclas, les voy a decir. Aquí, suma es igual a 0 y el contador también en 0, ¿no es cierto? Listo, ya está. Ahora voy a leer num. Eso no hay por qué cambiarlo. Aquí suma es igual a suma más num. Y luego cont más. Lo voy a estirar un poquito para que se vea mejor. Listo. La condición del do while. Num distinto de 0. Aquí vamos a mostrar suma. Voy a decir promedio. Va a ser igual a suma dividido entre cont. Ojo, esta es una división entera. Prom va a salir entero. Cuidado que se asusten, pero no sale decimales, porque no lo hemos definido así. Si yo quisiera que salgan decimales, le pusiera prom igual a 0.0 aquí arriba, ¿no es cierto? Eso nos dice el licor. Bueno, como no me queda mucho tiempo, voy a hacer la prueba aquí nomás. Quería hacer la prueba aparte en el Paint con ustedes. Listo. Suma está en 0, cont está en 0, num me está pidiendo.
Entonces, ¿qué número? 23. Era 123, creo, ¿no? 123. No. Ay, ha sido mi error, perdón. Ahora sí, 123. He puesto algo que no debía ponerle y no se ha visto bien. 123. Suma, fíjense, 0 más 123 y está en 123. Y el contador ya está en 1. 25. 10. Fíjense, 123 más 25 es 148. 148 más 10 es 158. Un número más. 123, 17 le voy a poner. Ese he leído 17 y es 175. ¿Cuántos valores he leído? Puedo colocar uno más. 15. Son 190. Son 5 números que he leído, ¿no es cierto? Ahora ya no quiero leer más. Me he cansado. Voy a colocar el 0. Fíjense, voy a colocar el 0. ¿Qué ha pasado? El 0 no le hace nada a la suma. Fíjense, estamos con 190. Doble 190. 190 antes del 0 y después del 0. Pero ¿qué ha pasado con el contador? Por eso ahí podíamos tener un problema. Solo he leído 5 números distintos de 0. Pero ahora mi contador está en 6. Y mi promedio, por lo tanto, no es el promedio que yo esperaba. ¿Qué ha pasado? Estoy contando el 0 y no tengo que contar el 0. Entonces, ¿Qué debería hacer? El contador que comienza en -1. Podría ser, o podríamos simplemente restarle 1 aquí, por ese valor de más que ha leído cuando hemos leído el 0. ¿Ya? Hemos leído un último valor por demás, que es el 0. Fíjense otra vez, 120, 50, 10, 40, 0. El promedio, la suma va a ser 220 y aquí no le he puesto espacio. La suma va a ser 220 y el promedio va a ser 55. ¿Ya? Para arreglar un poquito esto, tal vez un mensajito aquí hubieran puesto suma. Y aquí el promedio. Promedio. Una comita. Para que no salgan uno al lado del otro, como van a ver que van a salir. 25, 15, 0. La suma. No se ha grabado lo del promedio. Para que no salga así, pueden usar la secuencia de escape. Eso les había estado diciendo antes. Esta. Backslash n. ¿Ya? El backslash n es nueva línea. Entonces, ahora que sí ha corrido, 25, 15, 0, 25 más 15, ¿cuánto es? 40. Son dos números que he leído, la suma es 40, el promedio 40 entre 2, 20. ¿Ya? Y pueden hacer la prueba con 10 números, 5 números, con los que quieran. Este barra n me permite mostrar esto de promedio un poco más abajo, en la siguiente línea. Se puede usar eso o se puede usar el mostrar LN. Bueno, no he podido acabar la presentación de hoy, nos hemos quedado a medias. Voy a tomar en cuenta eso. Pero la práctica va a ser esta, ¿ya? Van a hacer solo la parte de validación en el diagrama de flujo, solo validación. Ingresar un número de más de 2 dígitos, ingresar 3 números distintos entre sí, ingresar un número de 3 dígitos solamente. Este de más de 2 dígitos puede ser 3 dígitos, 4 dígitos, 5, 6 dígitos. Este solo 3. Si tiene menos, si tiene más de 3 dígitos, no se recibe. ¿Ya? Solo 3 ejercicios y me van a mostrar si es válido o no es válido. Lo que hemos hecho hoy. ¿Ya? Los otros ejercicios los vamos a trasladar a la siguiente semana. Esta es su práctica número 7. Por favor, tienen que entregármela hasta el martes. Este fin de semana estudien bien matemática, por favor, porque el lunes
ya le corresponde a INF, ¿no es cierto? Hoy tienen cuestionario. ¿A qué hora va a ser el cuestionario? Me estoy olvidando. A las 10 como 9, la otra vez. licenciado. A las 10. 10 como la otra vez. Ya. Sí. 10. A las ¿Hay alguien que 9, no puede a Lice. las 10? A las 10, Lice. Sí, creo que algunos trabajan. ¿Ya? Ok, entonces nos vemos, chicos. Licenciada, Gracias. Dime. en el PDF que nos mandó decía a las 9. ¿En serio? Ya, si quieren a las 9, pero algunos quieren a las 10. El cuestionario va a ser sobre lo avanzado, incluso lo de hoy, validación. Ya, pero bajito, no les voy a hacer mucha cosa de la validación. En el WhatsApp vamos a ponernos de acuerdo, ¿ya? Si va a ser a las 9 o a las 10. A ver, chicos, les voy a explicar cuál es la idea. Finalmente puede ser mañana también, pero preferiría que fuera hoy. Detengo la grabación. Que les vaya muy bien en su siguiente clase. Me he pasado Hasta luego, licenciada. Hasta luego, licenciada.